Bueno, pues estamos con Ricardo Padilla, un gran cetrero, un gran amigo, desde ya el 14 que nos conocimos en un sitio tan lejano de nuestros países como era Abu Dhabi. Y ahora nos encontramos en un sitio lejano de nuestros países como Chequia, ¿no? Qué curioso, la vuelta hacia la vida. Bueno, Ricardo es un cetrero, vive la cetrería con pasión, ha vivido en dos continentes y es un gran especialista en el Bermejo. De hecho, cuando yo te conocí, fue en esa charla sobre el Bermejo. Y a mí lo que me chocó muchísimo era que citaras a los clásicos españoles conocidos y a los no tan conocidos, como el Conde de Puño en Rostro y su libro de Falcón Merejón. Y bueno, la verdad es que a raíz de ahí pues descubrí muchas más cosas sobre ti y quiero profundizar un poquito en cómo empezaste en la cetrería y cómo vives la cetrería ahora en tantos kilómetros de casa, en otro continente. Cuéntanos, Ricardo, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en la Ciudad de México en el 28 de julio de 1970, tengo 54 años y bueno, tuve la fortuna de crecer con una familia genial. Mi papá, a pesar de que veía que mi hermano y yo estábamos un poquito chiflados, de que nos íbamos al campo y caminábamos horas, nos perdíamos, regresábamos en la noche y mi papá ya había llamado a la policía para buscarnos así. Mi papá siempre se molestaba por eso, pero se dio cuenta que nos encantaba el campo desde muy chicos. Yo tenía como 6 años, 5 años, mi hermano 3, me acuerdo, lo agarraba de la mano, vivíamos ahí en Vallejo, en la Ciudad de México, y nos íbamos caminando hasta la estación del ferrocarril, Pantaco, y por ahí había unos llanos enormes, y ahí nos metíamos a caminar, de 6 años y de 3 mi hermano. Agarrábamos gatitos que encontramos en un basurero, agarrábamos lagartijas, ratones, nos encantó siempre todo esto, ¿no? Y bueno, ya la cetrería llegó después y ahí fue donde todo cambió, pero ya para bien, donde me di cuenta de que podía dedicarme a hacer algo bien hecho, con fauna silvestre, y pues me metí por ahí, ¿no? ¿Y cuándo nace ese chispazo? Todos tenemos un momento en el cual algo salta en nuestra cabeza y de la cabeza pasa a la sangre, al corazón y te envenena de una manera que ya forma parte de tu vida para siempre. ¿Cuál fue ese momento, ese chispazo que surgió, que prendió esa llama? Yo creo que lo que prendió esa llama fue cuando yo estaba viendo la tele con mi papá. Mi papá era una persona que le gustaba mucho ver películas bélicas de todo tipo, ¿no? Estamos viendo esta película no sé, creo que es Ben-Hur, donde sale Charlton Heston con no sé, creo que es un gavilán de Cooper. Y cuando lo vi ahí dije, ¿qué es eso, no? Y le pregunté a mi papá, oye, ¿por qué trae un águila el señor? No sé, déjame ver. Y mi hermano y yo lo vimos y nos dimos a la tarea de buscar algo referente a eso. Entonces teníamos en la casa una enciclopedia, se llamaba la Enciclopedia Temática Quillet. Y en esa enciclopedia nos pusimos a buscar sobre cetrería y encontramos la definición. Me parece que es una enciclopedia argentina. Y venían ahí unas fotografías muy buenas del Deutscher Falkenorden, desde Alemania. Y ahí venían pues personas caracterizadas, ya como cetreros con sus sombreritos, con los azores, con un ajuar así súper bien respetuoso y de disciplina. Y dije, esto es esto exactamente, pero estos están en traje. Y este era un cuate como romano, ¿no? El Ben-Hur. Y digo, estábamos nosotros muy chicos. Pero empecé a leer eso y siempre estábamos al pendiente donde salieran pájaros, ya sea en la televisión, en donde fuera, libros, revistas, etc. Y entonces me acuerdo que ya tarde, iba yo en tercero de secundaria, yo tenía 14, 15 años, yo ya tenía muchos recortes de libros y de cosas, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que iba a casa de mis abuelos y tenían ahí otras cosas, otras enciclopedias. Mi abuela tenía una biblioteca ahí medio grande, y todo lo que fuera de cetrería, cuando no me veía, recortaba yo los pájaros y todo lo que a mí me lo traía, ¿no? Las fotos. Y recuerdo que en tercero de secundaria, cuando pasé a la preparatoria, eso fue en el año 85, iba yo caminando hacia la prepa para hacer la inscripción y veo venir a un cuate con un Harris en la mano, encaperuzado, y en el mismo guante traía un cernícalo encaperuzado, así, hombro con hombro. Y cuando lo vi dije, no puede ser, esto es un cetrero. Y ya lo veo caminando y me le acerco. Le digo, oye, ¿tú eres cetrero?
y él es muy reservado, muy serio, se llama Javier Sandoval, él fue la persona que me enseñó todo esto. Me dice, Javier, sí, es unos años mayor que yo. Y me dice, ¿qué te gusta esto? Le digo, sí me gusta mucho, ¿dónde vives? Y lo empecé a atacar con preguntas y con, ya sabes, la pasión y la locura que uno tiene. Porque dije, yo a este cuate ya no me lo suelto nunca. Eso fue lo que a mí me voló la cabeza. Muchísimo. Y ya, pues a raíz de eso, empecé a meterme más yendo al estudio de la cetrería. Recuerdo que Javier y yo, pues no teníamos dinero, estábamos ahí bien fregados, pero juntamos dinero. Oye, si compramos el libro de Félix, porque él fue el que me dijo, yo le dije, ¿quién es Félix? Félix Rodríguez de la Fuente, pero no sabes de él o no. Y ya me dijo, Félix Rodríguez es el padre de la cetrería moderna, pero él está en España, estuvo en España y ya falleció apenas. Pero no le hagas, si hay un libro, dice sí, y lo tienen aquí en la librería Imagen, en Toluca. Y pues lo fuimos a ver y ahí en la vitrina así viéndolo, no, oye, sí es cierto, aquí está. Estaba ahí entre cientos de libros. Y entramos a preguntar cuánto costaba, me acuerdo que costaba 120 pesos. En el que no se llama 120 o 120 mil pesos, algo así. Creo que eran 120 pesos. Y nosotros de dónde no teníamos ni 5 pesos para comprar una torta, ¿no? Pero empezamos a ahorrar. La locura fue tan grande que empezamos a ahorrar entre él y yo. Me acuerdo que a mi abuelo le pedí dinero, mi abuelo me dio dinero, a mi mamá, y de todos lados sacamos dinero y lo compramos. Javier tampoco, a pesar de que ya tenía algo de tiempo en la cetrería, tampoco tenía una fórmula para seguir leyendo a Félix. Él ya tenía recortes de revistas y de otras cosas, como la de Geografía Universal, del reportero Alcor, que ahí también digo, Antonio Manzanares tiene una importancia muy grande, y luego ya tuve la oportunidad de conocerlo después, pero esa es otra historia. Y la cosa es que Javier me enseñó, si yo tengo esto, y ¿no? Nos devorábamos todo. Jessy. Y luego en la tarde, después de volar a los pájaros, nos sentábamos a leer, nos daban las 8 o 9 de la noche, ya vamos a dormir. Así estábamos de locos con eso. Y ahí empezamos con el libro de Félix, después de volar, después de nuestra sesión diaria, nos sentábamos ahí en donde volábamos, en el campo de la Colonia Independencia en Toluca, junto a las vías del ferrocarril. Ahí nos sentábamos a leer el libro de Félix. Así es. ¿Y tu primer ave cuál fue? Mi primer ave fue un cernícalo americano que mi papá me compró, porque yo estaba, ya sabes, quiero un halcón. Y mi papá en ese entonces hizo un viaje muy lejano, y cuando regresaba del viaje me dice, voy a pasar por un lugar ahí en el norte, en San Luis Potosí, donde venden pájaros ilegales, por supuesto, en la carretera, en el desierto. Se llama el Huizache, la localidad. Y dice, yo he visto que venden ahí coyotes y águilas y animales y todo, vendían de todo, creo que todavía, pero eso es otra cosa también. Y de regreso de su viaje, pasó ahí y me compró un cernícalo. Pero recuerdo que era un cernícalo, un macho, que estaba monstruoso. Tiene una cabeza, pero gigante, un cernícalo americano. No sé, yo le calculo que pesaba como 140 gramos, era una cosa que yo nunca había visto, y me lo trajo. Entonces cuando llegó a la casa, pues yo decía, es un halcón peregrino. Me dijeron que es un halcón peregrino. Y yo sí es, claro que es, aunque lo veo diferente. Pero quizás los de México son diferentes, ¿no? Y después Javier me dijo, no, es un cernícalo, pero está muy débil, porque no había comido en 2 días y todo, tratamos de rehabilitarlo, pero se murió. Y luego Javier me dijo, no pasa nada, vamos a trampear uno. Como la que yo tengo, Javier tenía una que se llamaba Carla, él mismo la capturó, y hicimos una balchatri. Él me dijo, a ver, hazla, es así y así, y así. Pues yo la hice, me enseñó a hacer los nudos, y fuimos a agarrarlo. Mi primer cernícalo ya bien de lleno, que me metiera a hacerse tener con él, se llamaba Charlie, un macho pasajero que agarramos en agosto, a finales de agosto, en Toluca. Fue genial ese pájaro también. El primer pájaro siempre te marca. Sí. Nunca es el mejor, evidentemente, pero es tal vez el más importante de nuestra vida, ¿no? Seguro. Y el tiempo va pasando, ¿a qué modalidades empiezas a practicar? ¿Cómo va tu crecimiento como cetrero? Como hemos dicho en otras ocasiones, esto lleva, para estar bien hecho, que no siempre está bien hecho, lleva pues una serie de evolución para llegar hasta el final, como decía Pedro de Ayala, lo más compleja de las técnicas cetreras, ¿no? De la altanería. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo fuiste pasando de ese primer cernícalo a llegar ya a practicar altanería y a convertirte en un cetrero con C mayúscula? Bueno, sí fueron muchos años de estira y afloja, de aprendizaje todo el tiempo. Ya la cetrería era parte de mi vida, diario, todos los días, ¿no? Pues salíamos ahí a volar los pájaros y todo, pero Javier volaba al Harris.
Y yo recuerdo que altaneábamos a los cernícalos y teníamos el señor que venía con las medidas del libro de Félix Rodríguez, el señor grande, con las alas de paloma y todo. Y pues en los cernícalos nos enseñamos a dar pasadas. Muchas veces me acuerdo que venía el cernícal, ¡pum!, le pegábamos en el aire y caía, y hacíamos unas cosas. No sabíamos para darle las pasadas y todo. Aprendimos a prueba y error, pero los pájaros llegaron a altanear muchísimo. Se hacían así chiquititos en el cielo y luego salían los salvajes. Se peleaban, recuerdo una vez que se perdió y ya muy noche, ya vamos de regreso, volábamos todos los días en el campo. Ya de noche ya vengo yo de regreso con Javier caminando. No, pues vamos a comer un pozole. Llegamos a comer pozole con la mamá de otro amigo de Beto García. Íbamos caminando, sí, ya yo era triste y todo, y de repente vamos pasando junto a la vía del tren donde pasábamos entre los vagones del ferrocarril. Entre vagón y vagón nada más veíamos que no estuviera la máquina conectada, y por ahí pasábamos donde se une el tren. Ya, pues ahorita muy bien, vamos pasando, sube Javier y se pasa, y luego subo yo, y cuando caemos del otro lado, damos 3 pasos, y arriba en las bodegas de ahí de la estación del ferrocarril en Toluca, escuchamos al Charlie, ese ruidito que hacen los pájaros muy compenetrados contigo, y volvimos y digo, no juegues, es el Charlie, no puedo creerlo. Y ahora decíamos, el señor y bajó así de noche, de que nos vio, que yo creo que vio los pájaros, que los traen en la mano, y bajó. Entonces yo dije, no, yo quiero tener otro pájaro, porque si se va ahorita así, ¿qué va a pasar? Yo quiero tener un Harris, y me molestaba mucho Javier. Vamos a comprar uno. Me hice de un Harris, en el Huizache, en el terreno de allá de San Luis Potosí. Se llamaba Memín, se llamaba Berlín, pero lo deformaron los amigos al Memín, ¿no? Y ese pájaro fue el que me enseñó muchas cosas. Ese pájaro fue el que empezó a aventarse bien a los conejos. Empecé a ganar uno que otro pajarito con él, porque Javier estaba conmigo haciendo lo mismo con el suyo. Después el grupo empezó a crecer y nos dedicamos al bajo vuelo muchos años. En ese tiempo conocimos gente de muchos otros lugares, ¿no? En el año de 1987, 88, me parece que 88, llegó Aleph a Toluca. Un primo hermano de Aleph iba en la preparatoria donde yo iba. Y así fue como conocí a Aleph. Aleph traía el macho del conde de la pradera, ese chiquito del que habló, que le había dado vivos, ¿no? Y la verdad es que ya conocer a Aleph, pues para mí todavía fue una mayor ayuda. Y no lo digo porque estés aquí, Aleph, pero es la verdad. Porque Aleph me dijo, oye, ¿y qué libros tienen? ¿O qué onda? Pues empezamos a ir a ver, y pues nada más el libro de Félix, ¿no? Y me dice Aleph, ¿sabes qué? Yo tengo el libro de Juan de Sahagún. Sí, era ese, ¿verdad, Aleph? Pues sí. Y ahí viene el discurso de Falcón Esmeralda, ¿no? Me dice, déjame sacar unas copias y te las llevo la próxima vez que vaya a Toluca. Y pues sí, le sacó las copias, que todavía las tengo. Y lo llevó a Toluca y pues ya empecé a leer todo eso, ¿no? El libro de Juan de Sahagún. Y obviamente una cosa igual a la otra. Buscamos Pedro López de Ayala. A mí empezamos a leer todo, pero por ejemplo el vocabulario secreto medieval en castellano, hay unos términos que eran muy difíciles de hablar, y aparte estaba escrito en castellano antiguo, y fue muy difícil para nosotros medio entenderle, pero había modo, ¿no? Igual, como decíamos, nos sentábamos todos en círculo y leíamos, ¿y qué querrá decir esto? Y así, era muy padre, eran tertulias. Recuerdo que cuando leí del Halcón Esmeralda, nosotros ya lo veíamos en las vías del tren, cuando volábamos los Harris ahí. Se paraba el Harris en los vagones del ferrocarril y había un llano muy grande, le llamaban, le daban los vuelos a la tira. Y de repente pasaba así, ¿qué fue eso? Ese es el Esmeralda, decía Javier. Pero son bien difíciles de agarrar. No lo hagas, no me lo creí, la velocidad a la que iba ese pájaro, ¿no? Que atacó al Harris. Le dio una pasada al Harris que venía hacia el puño, ¡fum! Y le gritó por ahí y se fue, y desapareció. En ese lugar empezaron a llegar cada año esmeraldas, siempre estaban ahí, por supuesto. Y entonces empecé a leer, pero de manera científica. Empecé a involucrarme más en el campo de la investigación científica o ornitología, ya de lleno a comprar libros de ornitología, de aves rapaces, de ver todo lo que era el Peregrine Fund. Había uno que se llamaba el Raptor Center en Minnesota, que es son hospitales y todo, pero tenían unas herramientas para desarrollarse de manera adecuada muy bien. Y yo por ahí me empecé a meter y a estudiar mucho sobre biología, ya sabes. Entonces,
pues ya después de leer todo eso empecé a escribir cartas con mucha gente. Pero gente que veíamos nosotros, no había pues internet, y por cartas hacíamos un boletín en México que se llamaba el Boletín Informativo Accípita, y en ese boletín, que eran hojas de fotocopias pegadas, había un cuate en Veracruz, en Jalapa, que se encargaba de sacar, no sé, 900 hojas todos los días en una fotocopia de noche. Él lo hacía ahí, ya cuando no había nadie, él se quedaba a vigilar. Era el velador. Pues cuando no había nadie ahí, adivina qué hacía, pues empezó él a hacer ahí el boletín Accípita, que lo que creábamos nosotros mismos, cetreros de todo México. Y ahí leí que venían las direcciones de cetreros, pero venían direcciones de cetreros de Inglaterra, de Holanda, de Estados Unidos, y decían, ay, ¿qué voy a saber de esto, no? Pero los libros que yo compraba estaban en inglés. Y entonces, de alguna manera, el gusto por la cetrería y por aprender más acerca de su biología y todos los pájaros y todo esto, me llevó a aprender inglés, porque los libros estaban en inglés. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, mamá, este libro que compraste está padrísimo. Birds of Prey, ¿no? De Trevor Boyer, un pintor, eran puras pinturas, pero tenían una descripción de cada especie, y me decía mi mamá, pues sí está en inglés, pero si te gusta, tienes que aprender inglés. Y empecé a aprender inglés. Y escribía las cartas con otro amigo, Óscar Ocampo Salgado, que me enseñó mis primeras bases del inglés. Y bueno, le escribí a gente como Roger Upton, y me contestó Roger Upton, debo tener la carta por ahí también. A Harry McElroy le escribía, muchísima gente. Al director en aquel entonces del World Center for Birds of Prey, de Peregrine Fund, era Bill Burnham. A él también le escribí y me contestó y me mandó libros. Y entonces yo ahí dije, esto es lo que tengo que estudiar y leer. Y entonces me puse a leer sobre eso sin dejar de volar los Harrys. Pero ahí ya empecé a ver que había gente que volaba los esmerejones. Y entonces ya me metí por la influencia de los amigos que tenía norteamericanos a ver la manera de tratar de ganar los esmerejones junto con otros amigos que teníamos ese gusto, ¿no? Ya hacíamos nuestras cosas, nuestras redes, pero no nos salía bien hasta que por fin un día cayó el esmerejón. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de ese primer esmerejón? Porque además es que el esmerejón es mi fetiche, es un pájaro que nunca jamás he manejado, y yo por eso presté tantísima atención a tu conferencia, porque estaba muy interesado. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fueron las experiencias posteriores? ¿Que llegaste a cazar con ellos? ¿Cuál fue la cacería más épica de la que has hecho? Contabas unas cosas muy curiosas que a mí me parecían muy interesantes, como que el esmerejón llega a tener tal compenetración con el halconero que llega a coger una presa y esconderla para que no lo cebes y no irse a casa y poder cazar otra. Cuéntanos un poquito de todo eso. Pues el primer esmerejón que capturé, no estoy muy seguro si iba Javier conmigo, yo creo que sí iba Javier. Sabíamos que no le podíamos poner una bachatri, porque el pájaro se va a estrellar contra la bachata y se va a romper un dedo. Y tiene los dedos tan delicados, y Javier me decía, no, yo creo que bachatri no. Hay que ver otra manera, a lo mejor un pajarito enchalecado. Hicimos microchalecos para gorriones ingleses, lo intentamos y el pájaro pasaba y le daba pasadas, pero veía ya sabes, el armatoste en el pajarito y no le entraba, le decía así y nada más. Entonces entraba, pero al final no lo tocaba. Y dice Javier, yo creo que una red es lo bueno. Le digo, pues sí, pero ¿una red de dónde? Entonces en el Hawk Chalk, me parece que de 1993, que es la revista informativa de la NAFA, un gringo, no recuerdo su nombre, puso un artículo referente a la captura de esmerjones y la red Dogasa. Me parece que fue al Ross. Creo que fue al Ross, ahora que lo estoy viendo, me parece que sí fue Warren Ross. Y lo vi, sí, claro, fue él. Y dijimos, no, pero venían hasta dibujados los diagramas de cómo hacerla y todo, y pues por ahí se fue. Joachim Hohmann, tú lo conociste a Joachim, es un chavo, un jovencito que también era bien apasionado de esto todavía, mucho. Y me acuerdo que decía, vamos a hacer una trampa, que no sé qué. Y él hizo una, y andaba trampeando también, pero pues nunca pudo, y yo tampoco, no sé qué estamos haciendo mal. Hasta que ya entendí que la red debería de soltarse de los dos postes, y nada más que necesitaba un anclaje, ¿no? Y pues eso fue magia, porque ya que me di cuenta de eso, que poníamos al pajarito detrás de la Dogasa, no hombre, pues empezamos a agarrar esmerejones, y obviamente nos quedábamos siempre con uno. La verdad es que caía primero un esmerejón, y lo veías, pero si era un sareño de esos de espalda azul, y ya sabes, un trozuelo, ¿no? Sí. Lo veíamos, los que nos quedábamos así, los liberábamos.
Pero esa hembra que cayó, esa hembra de taiga, la agarramos ahí, me parece que sí iba Javier conmigo, ahí en los llanos mismos, en las vías del ferrocarril. Pues era joven y Javier me dijo, este es joven, esta es pasajera, esta sí se puede volar. Ese fue mi primer pájaro, mi primer esmerjón, con el cual no hice mucho, puras pasaditas y eso, el pájaro se me acabó escapando, pero seguí insistiendo y leyendo, entonces me puse en contacto ya años después, esto fue en el año, me parece que 2005, ya me puse en contacto con Jeremy Bradshaw, que es una persona a la que le he aprendido mucho sobre esmerjones pasajeros, es un joven, súper entusiasta, bueno, ya no es tan joven, pero es más joven que yo. Él está en Idaho y él volaba esmerjones y recuerdo que hizo un libro de cetrería que se llama The Passage Merlin. Y cuando hizo ese libro, se lo enseñó a Warren Ross, Al Ross, el que hizo aquel artículo en Hot Chalk. Vivía en Utah, Warren Ross, pero iba desde Idaho a verlo, de Idaho a Utah, la mitad de Estados Unidos en las rocallosas, ¿no? Y lo iba a visitar para que le enseñara cosas. Y Warren Ross, pues, es conocido como el padre de los esmerjones, ¿no? Y él empezó a mostrarle cosas a Jeremy, hizo el libro, se lo enseñó para que lo checara y dijo, está perfecto, sácalo ya. Y luego me dice Jeremy, yo quiero que me ayudes, quiero que me apoyes que me digas qué le falta o qué le quito al libro. Le digo, ¿y yo por qué? Porque quiero que llegue a gente que maneja esmerjones pasajeros. En México estás tú y otras personas. Me gustaría que me digas qué le falta o qué le quito al libro. Me acuerdo que cuando lo vi, no, o sea, acaparó absolutamente atención a todos los detalles, pero a todos. Como por ejemplo el tamaño del cuadro de la dogaza tiene que ser de tanto por tanto, ¿no? De qué material tienen que ser los postes, todo. El libro tiene unas fotografías increíbles de todo tipo de pájaros pasajeros, de zareños, de las subespecies, por supuesto. Entonces lo vi y me dice, ¿qué le tengo que...? ¿Puedes aportarle algo o quítale algo? ¿En qué me exageré? O qué digo, Jeremy está genial. Me dice, pero todo está bien perfecto en todo. Le digo, ¿puedo criticarte algo? Me acuerdo que le dije. Y me dice, sí. El nombre científico no se pone con puras mayúsculas, porque así lo tenía. Van en latín y nada más la inicial es con mayúscula. Y la especie, la subespecie van completamente con mayúscula. ¡Oh, buen detalle! Me dice. y lo sacó. Y fue un librazo también. Entonces, me acuerdo que me dijo, ¿está listo? Te lo vamos a llevar a México. Un día de estos, mi hermano. Y me dice, ¿y dónde vives en Toluca? No, pues en tal lado y todo esto, ¿no? Y un día me acuerdo, así sin esperar, un fin de semana, me acuerdo que había hablado con él 2 o 3 días antes. Él ya estaba en Guadalajara, en la casa de Craig Shanholzer, de Shani. Y Shani ya había ido a mi casa cada año, desde 2006. A él lo conocí en un evento de altanería, de alto vuelo en México, en Querétaro. Y él volaba esmerjones. Entonces, cuando platiqué con él esmerjones y él vio que yo sabía, me dice, oye, ¿puedo venir a visitarte a tu casa? Y le digo, cuando quieras, vienes desde Colorado. Y dice, sí, no pasa nada, pero me voy a quedar 1 mes y medio, 2 meses. Pues yo le dije, claro que sí, bienvenido. Y estuve yendo a mi casa de 4 años o 5, solo, por 1 mes, 1 mes y medio. Con Craig, yo acabé de pulir todo lo del trampeo de los esmerjones, cómo encontrarlos, de sus especies, rectificar lo que había yo ya hecho antes. Y de repente un día me dice, ¿estás en casa? Le digo, sí, ya voy para allá. Era diciembre, él llegaba siempre a principios de diciembre y se iba a mediados de enero o en febrero a Toluca. Sí, aquí estamos, te voy a caer este fin de semana, perfecto. ¿Hay espacio para dormir? Le digo, Shani, ya sabes que sí. Llega el viernes y me tocan la puerta y abro la puerta y veo a un gringo que no era Shani. Yo dije, este es un mormón que me viene a vender algo ya sabes, de su religión. Y de repente le veo la cara y dije, no puede ser, así me voy en shock, y era Jeremy, ¿no? Me dice, ¿qué pasó, amigo? Yo, Jeremy, ¿qué pasó? ¡Ah! Y venía con él, Shani, y venía con él Al Ross. Cuando le digo, ¿ese es Al Ross? Dice, sí, es Al Ross. Por eso te pregunté si había espacio en tu casa. No, hombre. Fue una semana fenomenal en Toluca. Estuvimos tratando, estuvimos saliendo, estuvimos platicando, como ahora estamos, ¿no? Aquí en Chequia, platicando sin dormir bien y alocados hablando de todo esto. Fue una locura eso, una locura. Ahí empecé a
atar más cabos de lo que le aprendí a Warren. Yo empecé cazando gorriones y pájaros pequeños, nada más, exclusivamente. Pero me enseñó detalles muy, muy especiales del trampeo, muy especiales. Que esos detalles, si no los haces desde que trampeas al pájaro, difícilmente ese pájaro va a realizar este tipo de actitudes del cage, como llaman los gringos, o del esconder las presas, ¿no? La idea era provocarle el menor estrés desde la captura. Así, desde la captura. Lo más increíble que yo llegué a ver con Shani, un día agarramos 7 y los pusimos en una alcandarita así, y los estaba viendo y decía, esta no me gusta porque está muy, le faltan dedos. Esta está muy bien, pero está muy bruta y muy salvaje, que tiene como 1 año. Este está muy chiquito, no, los machos no, yo quiero una hembra. Total, escogí una hembra, yo escogí un macho. Y la hembra que escogió él me dice, esta es la que voy a manejar. ¿Puedo empezar? Le digo, claro. Así me dijo, ¿puedo empezar? Sí. Nos fuimos en la tarde a liberar a los esmeraljones y él se quedó con esa. Llegando a casa el primer día de trampeada de pájara. La trampeamos a las 11 de la mañana. Se mete al baño, se sienta así y se pone un estrobo de luz aquí. Tenía un aditamento especial en el cuello. Apaga la luz, aquí tiene el esmeraljón trampeado de horas antes, le quita la caperuza. Traía un chaleco lleno de pajaritos y cosas vivos, mi tema pajaritos, digo en inglés. Y está a oscuras, quita la caperuza y mete un gorrión vivo así. Entonces, desde que lo saca, y el esmeraljón, pues ya sabe, siente que es eso. Prende el estrobo y pues el estrobo está tintineando. Y el esmeraljón pues, no nos ve, no ve nada, pero ve la mano. Él está sujeto con pigüeros, obviamente, y ve la mano y ve que el gorrión está ahí. Entonces, de repente, Shani aflojaba un poquito los dedos para que aleteara. Y el esmeraljón, ¡pum! Lo mataba y a pelar y a comer. Yo dije, ¿qué es esto? Así, ¿eh? Al otro día, lo mismo, pero cada vez le daba menos pajarito. Ese día se comió un gorrión. Al otro día le dio el gorrión sin la cabeza. Al otro día le dio, lo partió así transversal y le dio una mitad. El cuarto día entramos y me dice, prendes la luz y la apagas. La luz general del baño, vale. No soy yo el esmeraljón. Apágala. ¡Tum! Y ya no se debatía nunca. Y seguía, ya le tocaba las manos, seguía comiendo. Ahí fue donde aprendí mucho. A los 7 días de haberla capturado, vamos a volarla. Yo seguro, sí, me la vas a ver. Pero él me enseñó a volar con la pértiga, me enseñó a hacer muchas cosas que ya son detalles que los tengo que explicar así mucho, pero que... Tienes que explicar en un libro, porque no sé, tu primera vez. Aquí tenemos el libro, tenemos una sesión con un capítulo espectacular, que es el esmeraljón en la cetrería moderna. Sí. Recomiendo a todo el mundo y que bueno, ahí has volcado parte de tus conocimientos, pero en un capítulo. Entonces, te invito a que en un futuro pues hagas un trabajo más extenso. Definitivamente es parte de lo que quiero hacer en un futuro. Quiero hacer un libro de esmeraljones, pero evidentemente quiero hacer más cosas. Por ejemplo, aquí en Chequia no he tenido la oportunidad. Los he visto salvajes y todo, pero aquí está prohibido agarrar pájaros del aire. Ya estoy arreglando todo, yo creo que el año que entra tengo uno. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Nada más que sí hay un cambio ahí de manejar pasajeros en México siempre. Y aquí pues voy a tener que manejar un pájaro parental, ¿no? De cautividad. Pues la verdad es que la cetrería siempre se aprende y siempre son retos. Como te dijo Roger Upton en la carta que te mandó, en la cetrería no está escrito, todo está por hacer, ¿no? Así es. Pues eso es así. Y bueno, tú vienes de la cetrería de México y en el 14, por esta magia que tiene la cetrería, pues tu vida cambia totalmente y a raíz de nuestro encuentro de no sé, 300 cetreros en el desierto de Abu Dhabi. 800, ¿eh? 800 fueron. Sí. Me quedé corto, 800 cetreros. Pues trasladas tu residencia a Chequia, ¿no? Debe ser un impacto muy grande la cetrería mexicana con la cetrería checa, una cetrería tradicional, muy pura, como es la cetrería checa, con una cetrería nueva, fresca, en tu caso con muchas influencias norteamericanas, como la mexicana que tú viviste, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese cambio. ¿Y qué te quedas de la cetrería mexicana y qué te quedas de la cetrería checa? Bueno, es que sí fue difícil, ha sido difícil y es difícil hasta ahora, hasta este momento todavía. En realidad, la reglamentación y
digamos que la ética, el marco legal y todo esto, bien para practicarla como debe de ser aquí en Chequia, pues la verdad yo lo que he visto más impresionante de ningún lado, inclusive ni en Estados Unidos. Aquí la verdad están bastante disciplinados con lo que hacen, le dan una importancia que merece la cetrería. Para poder ser cetrero, tienes que tomar primero los exámenes de cazador. Tienes que ser cazador primero. Tienes que leer sobre cinegética en general, ¿no? De todo. Y ya que sabes de todo eso, tú puedes decir, pues ya creo que ya conozco bastante sobre esto, he leído, me he pegado con gente, todo. Haces un examen de cinegético, de donde te preguntan de todo. Y si lo pasas, entonces te dicen, muy bien, pues ya está listo. Ahora, ¿a qué rama te quieres dedicar, no? Armas de fuego, a la montería, etcétera. Ahora recientemente vimos que estaban ahí tirando con arco. Yo no sabía que se podía. Antes no se podía en la casa con arco y flecha aquí. La cetrería, la pesca inclusive, ¿no? Entonces si tú escoges cetrería, ahora otra vez tienes que ponerte a estudiar. Tienes que leer bastante al respecto y tienes que hacer un examen. Pero lo haces en la escuela, lo haces en la escuela donde los sinodales son cetreros de muchos años. Y te hacen un examen al final y te dan tu título de cetrero cuando presentas el examen. Te hacen un examen escrito y te hacen un examen, ¿cómo se dice? Práctico. Sí, un práctico y incluso oral, ¿no? Que está el sinodal contigo y te dice, ¿cómo sacarías al pájaro así, no? O por ejemplo, tira el señor ahí, avienta el pájaro, ¡pum! A ver, sácalo. Quiere ver cómo lo sacas del señor, ¿no? Y desde ahí empiezan a checarte todo esto. La verdad, ¿eso en dónde? Ni en Estados Unidos. Y debería ser en todas las partes así. Sí. Ese es uno de los problemas de base de la cetrería actual. Exacto. Al menos en España, la facilidad con que la gente accede a las rapaces y a la, entre comillas, práctica de la cetrería. Pero bueno, eso supongo que con el tiempo iremos dándonos cuenta y iremos poco a poco puliéndolo. ¿Y qué más diferencias has encontrado en la cetrería checa? La gente, cómo está estructurada, las aves que se utilizan. Bueno, la disciplina y la ética que practican de entrada para mí es lo mejor de todo, ¿no? Eso es algo que yo sí me sorprende, lo respeto muchísimo y lo aplaudo, aunque no siempre lo comparto. Ahora les digo, ¿por qué? Porque yo traigo otra cosa en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, mi ave actual es un Harris. Y a mí siempre me encantó volar con el Harris a toro suelto. Y el pájaro nos sigue por el bosque y vamos campeando y lo que salga ya se le avienta a las presas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que fuimos a Oporto, ahí se realiza cetrería clásica checa, ¿no? Ya sabes, es una mano de 70 personas que vimos ayer, los 60 y tantas, y llevan ahí mezclado las aves de bajo vuelo. Si vamos a las liebres, por ejemplo, ayer había águilas reales, azores con las rojas y Harris, que cada vez está ganando mucho más terreno los Harris aquí. De hecho, los pájaros americanos ayer ganaron ese día, ¿no? Fueron los que agarraron más presas, con las rojas y Harris. Entonces, eso, por ejemplo, yo no lo puedo hacer, porque mi pájaro no la tengo metida a eso, ¿no? Si yo me la llevo allá al llano con todos, va a estar viendo la gente, se va a estar espantando, porque no es lo suyo. Entonces, nosotros nunca la hemos llevado a la pájara, nunca. Aquí preferimos cazar en el bosque, y pues fue algo también, un cambio total, porque para poder volarlo, hay que tener permiso del dueño de la tierra, que afortunadamente se tiene, pero, híjole, no es fácil. Todo es coto, aquí todos son cotos, entonces tienes que tener contacto con los cazadores para que te dejen volar el pájaro. Por fortuna aquí existe, pero pues no tenemos muchas presas aquí que valgan la pena, por decir algo. Y bueno, la pájara agarró una liebre, pero de repente empezó a tener gusto por los corzos y pues agarró un corzo y pues si es lo que tenemos aquí, pues hay que cazar los corzos. Entonces eso para mí fue así, eso fue un shock. Yo nunca había tenido un Harris que agarrara un corzo. Ese día que agarré el corzo me acuerdo que le hablé a Leo y le dije, mira, le hice el video de llamada, digo, bueno, no puedo creerlo, estaba aquí para hacer el corzo y ¡pum! Le pegó. Era una hembra, una adulta, y empezó a brincar y yo la agarré y fue increíble. Entonces ahora, pues ella seguimos en eso. Lleva ya 5 corzos, no les pierden la fe y sigue, entonces vamos a seguir con eso, ¿no? Pero yo no puedo llevar la llave a estos cacerías con los checos que, aparte de todo, como ya lo dijiste, hacen una ceremonia de apertura. Te vas de casa, luego regresas y hacen una ceremonia de clausura del día, agradeciendo a la tierra, etc. Eso está increíble. Eso es algo que a mí me encanta.
Eso nunca ni de broma lo hacemos en México, ¿no? Ni se hará, por lo que es algo muy diferente. Después, la verdad es que sí dan ganas de tener un pájaro y cazar con todos y etcétera, ¿no? Pero lo que estamos pensando es que seguramente vamos a agarrar otro pájaro para entrenarlo a cazar de la mano. Entonces estamos pensando, yo creo que sería una hembra también, para que sirva junto con esta otra y ya en copla podamos hacer algo que valga la pena con los corzos y haya menos problema, ¿no? Ahora estamos viendo si nos hacemos un saluki y son cosas que en México a mí no me hubieran pasado por la cabeza, ¿no? Nunca, jamás. Las diferencias es un mar de diferencia por la organización, por la ética, por el respeto. El respeto se inculca aquí a los niños desde kinder, lo vieron ayer en Opochno, ¿no? Yo soy maestro de kinder y de primaria aquí, y a los niños todos los años va Edward Shkolov, el cetrero checo, va con sus pájaros y les enseña, miren, este es un búho, este es un águila, este es una águila marina de cola blanca, este es un halcón sacre, este es un halcón peregrino, este es una aguililla de Harry, les enseña a los niños y los niños pero les dice cosas interesantísimas a los niños, facts, hechos interesantísimos, vaya, para que los niños de esa edad se inmiscuyan y tú ves cómo respetan todo. Te lo digo porque yo estoy con los niños en la mañana y ven así una cucarachita o algo. ¡Ay, Ricardo, mira una cucaracha! Y la agarran así y se salen y la dejan libre. No matan una mosca. Nadie. En México eso es muy difícil. Aquí hay una cultura y una educación tan grande que se ve reflejada en todo. Y pues en la cetrería no puede ser la excepción. Es una cetrería increíble, casi pulcra, muy bien hecha. Y en México no, en México es diferente, es más práctico, es más, vamos a cazar, vamos a darle, se vive igual y con una gran intensidad, pero quienes la hacen de manera adecuada y bien, prefieren aislarse inclusive, ¿no? Porque el gremio es tan grande, hablo de México, que hay muchas ideas, hay muchas cabezas, hay mucha gente que tiene unas ideas muy erróneas, y es gente que en lugar de beneficiar a la cetrería, la demeritan, inclusive, bueno, la desvirtúan, mucha gente, y se pueden hacer muchas cosas. O sea, sí, la ley es fuerte, pero está marcado. No hay lagunas en la reglamentación en México, en el gobierno, para hacer las cosas con pájaros. Es mentira. Está todo ahí. Y Aleph es una muestra de esto, ¿no? Aleph está creciendo como espuma y está haciendo unas cosas interesantísimas de la mano del gobierno, como debe de ser. Y aquí lo hace todo el mundo así también. Entonces, ese es un buen inicio, un gran inicio que está haciendo Aleph. Imagínate la gente que va a estar con Aleph saliendo, los nuevos. Lo que hace con los hijos es increíble. Eso es la gente que se necesita en México, ¿sabes? Sí, precisamente algunos conceptos que me quedo con esta charla es, por un lado, que en la cetrería nada está escrito, todo es posible, como es el caso de los corzos, que cuando se comentó precisamente en el grupo de WhatsApp del libro Cetrería Posesión, pues mucha gente estaba incrédula, pero es que además reconocer que yo me flipen un poquito, ¿no? Digo, bueno, a ver en qué circunstancias se cazó aquel corzo y tal, bueno, estás un poquito porque es algo totalmente inusual, pero es que luego tuve la oportunidad 15 días después de venir aquí y verlo con mis propios ojos, ¿no? Entonces, enhorabuena porque la verdad que es una cosa interesantísima. Ese sueño ya no lo puedes cumplir, tal vez porque ni siquiera lo soñaste, ¿no? Pero sí, ya está. Ese apareció, sí. Yo sé, de buena tinta, tu sueño es practicar cetrería con los merejones en Chequia, ¿no? Entonces, Sí, claro. La pregunta de cuál es tu sueño pendiente de momento lo vamos a obviar. Y vamos a ir a la última, con la que cerramos las conversaciones, que es ¿qué consejos le dirías a aquella persona en Chequia y en México que se desea iniciar una cetrería? El sueño es llegar a volar los esmeraldones de la mejor manera. Ética, legalmente, bien hecho. Quiero tener, no sé, 2 o 3 y quiero reproducirlos para ya no tener que estar peleando porque es dificilísimo conseguirlos. Son muy caros, es difícil, ¿no? Pero hay listas de espera de años, es mi caso, pero ese es mi sueño, tener un equipo de los esmeraldoncitos y quizás un torcelo de peregrino, porque el terreno se presta aquí para todo ese tipo de caza, y eso a mí me encanta mucho. Por supuesto, seguir con las Harleys, ya te lo dije. Y el consejo que yo le doy a la gente, a los cetreros
nuevos, digamos, a la gente que está empezando en cetrería en Chequia o para México, es muy difícil identificar quién es la persona que verdaderamente está haciendo las cosas apegado a la ética. Y les va a costar mucho encontrar a esa persona, como nos costó a nosotros. Era tocar puertas y te abrían la puerta, no voy a decir nombres. ¿Qué quieres? Hola, ¿tú eres fulanito? Sí. Oye, es que yo soy cetrero que te dijo, no puedo, pero ven mañana. Pum. En tu cara, Ceteros que ahora te dicen, Ricardo, ¿cómo estás? Pero está bien, digo, se entiende. Encontrar el adecuado es lo más difícil. Encontrar a la persona adecuada que hace las cosas perfectamente bien, eso es lo más difícil. Pero una vez que lo encuentren, péguense a esa persona. Lean antes. Es bien importante leer. Y dicen, ¿para qué voy a leer? Lo necesito práctico. No, tienes que leer. Tienes que alimentar todo lo que vas a hacer para que tengas precisamente herramientas para poder hacer una cetrería que valga la pena. Entonces, encuentren a esta persona adecuada, después de ver a varios, determinen quién es la persona que ustedes creen que es la que vale más la pena seguir y atiendan a lo que les dice, que sea como su padrino. Esa idea de los gringos es muy buena, tener un sponsor, pero un sponsor que de verdad sea un buen sponsor, que de verdad que goce de ¿cómo se dice? Un background. Es una experiencia y prestigio. Ese es prestigio, que goce de prestigio. Si tiene prestigio, esa es la persona. Si te abre las puertas, porque también no todos te dicen, oh, claro, ven. No, es que te encuentras a cada personaje. Y en México es así, ¿no? Y bueno, una vez encontrada a esa persona, la cetrería va a fluir y se va a ir. Pero si lees y lo complementas con las salidas con esta persona que te va a enseñar, pues vas a hacer una cetrería propia, la tuya, de un alto nivel, y vas a gozar y lo vas a disfrutar. Porque la cetrería es, más que nada, es como pasar buenos tiempos con amigos, haciendo lo que más nos gusta a todos. Y encima hay gente que hasta gana dinero haciendo lo que más te gusta. Es lo que les digo, que estos están bendecidos, es una bendición. Porque estás volando pájaros y encima te pagan, ¿no? ¿A poco no? Pero la verdad es que seguiremos aquí. Nos queda mucho tiempo, yo creo, espero. Ya el cuerpo se va mermando y todo, pero hay muchas cosas todavía por hacer. Nada está escrito, me lo dijo Roger Otton. Nada está escrito. Sigue, inténtalo, hazlo. ¿Por qué no? Yo pensé que me iba a decir, ¿estás loco? Porque le decía de las garcillas, ¿no? Con el esmerejón. Y me dice, inténtalo. Está muy interesante. Porque sí, una garcilla boyera es el equivalente a un esmerejón. Como si fuera el lance medieval de la garza real con el gerifante. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que seguir trabajando en ello. Y ese es mi comentario final, ¿no? Hacer las cosas apegadas a la ley. Siempre, siempre, siempre respetar y educar. Edúcate también tú mismo, ¿no? En cetrería. Las cosas se dan así. Pues qué gran consejo, la verdad, viniendo de una persona tan experimentada como tú. Y bueno, solamente darte las gracias, Ricardo. Darte las gracias por este momento, por tu hospitalidad, por tu estar. Y que bueno, que en la cetrería no está escrito, pero lo que sí está escrito es que cosas muy graves tienen que pasar para que el año que viene no estemos de nuevo juntos en el coche. Ojalá así sea. Gracias, hermano. Muchas gracias.